La fe es un sistema financiero diferente. Bajo la fe no suceden las cosas como estamos acostumbrados a vivir. El dinero no fluye de la misma manera que en lo natural. El dinero fluye de manera diferente. Entonces déjeme llevarlo a un pasaje muy interesante en Segunda de Reyes. Por favor, búsquelo allí. El segundo libro de Reyes. Ahora vamos a orar. Vamos a tener solamente esta palabra. Luego oramos. Luego vamos a tener unos testimonios. Y quiero que usted se prepare para escuchar también testimonios de lo que Dios ha hecho en este tiempo, en las vidas de muchas personas en esta iglesia, en lo financiero. Amén. Entonces, y sabemos que Segunda de Reyes está lleno de milagros económicos, milagros financieros. Muchas personas recibieron milagros financieros de parte del Señor. Pero entre esas personas hubo una viuda. ¿Usted recuerda? ¿Verdad? La viuda que recibió un milagro financiero, un milagro económico de parte del Señor. Y esta viuda, nos dice la palabra del Señor, estaba a punto de echarse a morir. Ella simplemente estaba esperando el momento para morir. Quiero que vaya a Primera de Reyes, es Primera de Reyes capítulo 17, el pasaje. El primer libro de los Reyes, el capítulo 17. Y el versículo 9 dice: y levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Nota esto, a una mujer viuda que te sustente. Y entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, nota las palabras de ella, dice: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos. ¿Y qué dice allí? Y nos dejemos morir. Y sabes, hermano, hay muchas personas que bajo una crisis económica desarrollan un pensamiento totalmente negativo. Es muy fácil desarrollar un pensamiento negativo. Cuando nos va bien y cuando hay de esto, nosotros tenemos un pensamiento muy positivo y salimos y gastamos y estamos alegres y invitamos a alguien a comer porque hay el dinero. Pero si escasea esto, nosotros nos llenamos de temores. Y el ser humano promedio, y aún el creyente promedio, el cristiano promedio, se bloquea. Y eso es muy humano, se bloquea. Y entonces empieza a pensar como pensaba esta mujer. Ella no dijo lo siguiente, ella no se puso alegre cuando el hombre de Dios, el siervo de Dios vino y le dijo: oye, ¿por qué no me haces una comidita? ¿Sí? Ahora, en términos generales, quiero hacerte la pregunta y te voy a poner a pensar esta tarde. ¿Quién debería sustentar a quién? ¿Quién debería sustentar a quién? ¿El siervo de Dios a la viuda pobre o la viuda pobre al siervo de Dios? Qué pregunta, ¿verdad? Pero en términos generales, en medio de la crisis, la que estaba más mal era ella. Luego, lo natural hubiera sido que el siervo de Dios hubiera venido y entonces viene con el billete en la mano y dice: sabes, te veo tan mal que te voy a sembrar esto para que no te mueras de hambre. Pero no le dijo eso. Simplemente la vio con los apuros, con los afanes, y le dijo las siguientes palabras. Le dijo: ¿por qué no me alimentas primero a mí? Ella le acaba de decir: en verdad no tengo sino solamente un puñado de harina en la tinaja, y ahora recogía 2 leños para hacer la arepita para mí, para mi hijo, y luego nos vamos a dejar morir porque no va a haber nada más para comer. Y quiero que tengas en mente esto, porque la mayor parte de las veces tú vas a verte en situaciones donde tu fe va a ser confrontada con una situación real. ¿Era real el hambre y la escasez de ella? Era real. Era real que solamente tenía un puñado de harina y un poquitico de aceite. Era real. Pero ¿cuántos sabemos que Dios no se mueve por lo que es real, sino que Dios se mueve por otras leyes totalmente diferentes? Y esas leyes se llaman las leyes de la fe.
Entonces el siervo de Dios, nota esto, en el pasaje anterior, mira lo que dice el versículo 9. Estoy en Primera Reyes 17:9, dice: levántate, es la orden del Señor a Elías, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y mira lo que dice: he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Quién le dio la orden para que sustentara al siervo de Dios? El Señor. El Señor. A veces, hermano, Dios es loco. Dios te va a pedir que hagas algo y tú vas a decir: pero yo en este momento como estoy, yo no puedo hacerlo. No tengo la posibilidad de hacerlo. Dios te va a pedir que tú hagas algo y tú vas a decir: pero ¿por qué me escoge a mí en el momento que estoy más llevado? En el momento que estoy más mal, cuando tengo dificultad, cuando no veo ni a 2 metros, ni por mi familia, ni por mí, yo no puedo ver esa situación. Y ahora Dios me está diciendo que yo sustente al varón de Dios. Nota esto, el Señor fue el que dio la orden. Y cuando Elías llegó y ella le dijo, le habló de la muerte. Le habló de la muerte. ¿Sabe, hermano? Mucha gente se deprime cuando pasa por una escasez económica. Mucha gente se mete en crisis, en escasez económica, y entonces empieza a quejarse y hasta invoca la muerte. Y empieza a decir: mejor yo me muriera, mejor no hubiera nacido, mejor me fuera tan mal que yo no hubiera venido a este mundo. ¿Sabe qué dijo Job? Job dijo esto, dijo: ¿por qué no me abortó mi madre el día que nací? Imagínense la depresión a la que puede llegar una persona por el área económica y la escasez económica que pudiera vivir, hermano. Ahora, quiero hacerle la pregunta: ¿Dios sabía la condición de esta mujer? ¿La conocía? ¿Sabía que tenía, lo último que le quedaba era un poquito de harina y un poquito de aceite, nada más? Uy, eso sí debe ser muy tenaz, ¿no es cierto? Uno llegaría a abrir la nevera y que salga solamente un poquito de promasa y un pocillito de aceite oleocali ahí viejo. Y uno así: ¿qué hago ahora con esto? Señor, ¿yo qué voy a hacer con esto? Eso era real. La nevera estaba vacía. La mesa, ella no tenía nada para darle al siervo de Dios. Cuando viene un siervo de Dios a la casa, y eso espero que tú lo hagas y lo aprendas aquí en la iglesia. Cuando viene un siervo de Dios a la casa, yo le doy lo mejor que tengo en la nevera. Yo abro y preparo lo mejor y cocino lo mejor. Y algunos siervos de Dios que se han hospedado en mi casa, yo hago un mercado especial para ellos y los atiendo lo mejor que yo puedo. Y saco la mejor loza y saco los mejores cubiertos y saco y atiendo porque es el siervo de Dios. Y lo ministro a él porque es el siervo de Dios. Esto es muy importante, hermano, que usted lo aprenda. Y cuando llegaba el siervo de Dios, esta mujer que conocía a Dios, que conocía del Señor, porque nadie puede recibir una orden del Señor si no lo conoce. Esta mujer escuchaba la voz de Dios, porque nadie puede recibir una orden del Señor si no escucha la voz de Dios. Recibió la orden: sustenta al siervo de Dios. ¿Cómo le responde Elías? Versículo 13, míralo por favor. Dice: Elías le dijo, ¿qué le respondió? ¿Qué le dijo? Él no le dijo: vaya y trabaje, vaya y consiga trabajo. No había trabajo. Él no le dijo: vaya y compre en la tienda. Él sabía que no tenía dinero. Ahora, en el tiempo de Dios, de Israel, en este tiempo de Elías, una mujer viuda equivalía a una muerte segura. Porque una mujer sin el esposo, sin la protección del esposo, sin el trabajo del esposo, sin la cobertura de su esposo, no valía mucho en ese tiempo. Por eso, esto es interesante, hermano. El profeta, el siervo de Dios, es enviado a una viuda totalmente desprovista de los recursos, carente de la solidez necesaria para sustentarlo, como si Dios quisiera enseñarle algo también al profeta. Y le está diciendo al profeta: yo te voy a mostrar que tú no dependes del rey ni de la reina. Yo te voy a mostrar que tú no dependes de la gente. Yo te voy a mostrar que cuando yo quiero hacer algo, yo me muevo por una ley totalmente diferente, que es la ley de la fe.
Y tienes que aprender a vivir de parte mía. Y tienes que aprender a depender de mí. Y tienes que aprender a depender de los recursos que yo pongo a tu alcance. Porque yo soy tu Dios, le dice el Señor. Así que levántate ahora y vete a Sarepta de Sidón, porque yo allí voy a sustentarte. ¿Con quién? Con una viuda. Qué broma la del Señor, ¿no? Ahora, nota lo siguiente, ambos obedecieron. Elías se levantó y la viuda recibió al siervo de Dios. Versículo 13, Elías le dijo: no tengas temor, ve como has dicho. Ve como has dicho. Pero hazme a mí primero. Pero hazme a mí primero. Qué interesante. De ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después sí harás para ti y para tu hijo. Ahí va, hermano. ¿Qué es lo que te está enseñando el Señor? Ayer hablábamos de prioridades, ¿verdad? Y dijimos, ¿dónde están nuestras prioridades? Porque tú gastas el dinero de acuerdo a las prioridades que tú tienes. Supongamos que esto es lo último que me queda. Que en parte así es hoy, así es hoy. Esto es lo último que me queda. Y yo no tengo, y estoy por comprar una arepa, y es lo último que vamos a comer con mi hijo. Y luego nos vamos a echar a morir, porque se ha perdido toda esperanza. La frase vamos a morir es una frase tremenda. Es una frase de desesperación, de angustia, de tristeza, de que no hay de dónde me voy a agarrar. No tengo un pariente rico, no tengo a nadie que me preste, no tengo crédito en un banco, todas las puertas se han cerrado. Esto es lo último que me queda. Supongamos que esto fuera lo último que me quedara y la subsistencia de mi hijo dependiera de esto. Ahora vamos a poner lo siguiente. Viene el siervo de Dios. Viene el siervo de Dios y la ve en esa condición. Él sabe lo que está pasando. Él no es bobo. Y sabe cómo está ella. Y le dice: oye, ¿me puedes regalar ese billete? Dámelo primero a mí. No sé si me explico. Pero cuando lo último que nos queda, cuando lo último que yo tengo, lo último que yo estoy pensando es en dárselo a otra persona y en ministrar la necesidad de otra persona. Pero es exactamente eso lo que Elías le está pidiendo a la mujer. Ahora, todo esto parece una locura, hermano. Yo sé que sí. Yo sé que hay un choque de ideas ahora diciendo: pero Elías no tuvo compasión de ella. Qué hombre sin corazón. ¿Por qué él más bien no la ayudó a ella y le traía una ofrendita para que ella pudiera subsistir? Porque esa es nuestra mente natural, carnal. Nuestra mente emocional lo que diría es: ¿por qué él no tiene compasión de la viuda? Mírenla ahí, pobrecita, con su hijito a punto de morirse. Ya está que cuelga los tenis. Y no es más fácil venir y que el siervo de Dios le ministre a ella y le regale algo y llegar a más bien: mira, sí, te traje este mercado para ti y te lo voy a dar, y no tengas está tranquila que aunque no tengas esposo, yo voy a trabajar para sostenerte a ti. Pero esa no fue la dirección de Dios. Nota lo que pasó. Hasta ahí uno no lo entiende, ¿verdad? Pero el versículo 14 dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? La harina de la tinaja no escaseará. ¿Cuántos dicen amén? Uy, hermano, yo le daba un aplauso al Señor por eso. No, tremendo. Tremendo. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover la faz de la tierra. ¿Sabes cuántos años podrían transcurrir hasta que eso sucediera? Posiblemente 3 años y medio. Entonces piensa en esto. Ahora vamos al mundo de la fe. ¿Qué vale más? ¿La harina de la tinaja
o 3 años y medio de subsistencia de una familia? ¿Qué vale más? Supongamos que el profeta viene y le dice: no te preocupes, yo voy a cubrir tus gastos por 3 años y medio. ¿Cuánto valdría eso? ¿Cuánto tendría que tener el profeta en el banco para poder suplir los 3 años y medio de subsistencia de una familia? Pongámoslo en pesos de hoy. 1 millón de pesos mensuales son 2 por 12 meses al año. ¿Cuánto es? 12 millones. Por 3 años serían 36 millones. Y medio año más, 6 millones más, como casi 38 millones de pesos, de los pesos de hoy. Ahora quiero preguntarte, ¿cuánto valía el puñado de harina y el aceite que tenía la viuda? Menos que eso. Ahora, si Dios te dijera a ti, escúchame esto tan interesante, si Dios te dijera que lo poco Él no puede volverlo mucho, ¿tú qué dirías? Si Dios te dijera que de lo pequeño Él puede hacer algo grande, ¿tú qué dirías? Si Dios te dijera que bastaba una pequeña semilla para hacer algo grande, y que esta semilla garantizaría tu subsistencia por 3 años y medio, ¿tú qué dirías? A ojos cerrados hacemos el negocio, ¿verdad? Pero esto es la fe, hermano. Esto no se trata de tener el dinero, no se trata de la subsistencia, se trata de la palabra del Señor. Porque debo decirte, hermano, que cuando Dios lo dice, yo lo creo. La fe funciona cuando yo me pego a lo que Dios está diciendo, cuando me pego a la palabra del Señor. Porque Él dijo: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue, versículo 15, fue, hizo como le dijo Elías, comió él y ella y su casa muchos días. ¿Qué dice, hermano? ¿Cuántos días comieron ellos? Dígale a que está a su lado: comieron muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Cuando nos apegamos, escuche esto, cuando nos apegamos a lo poco que tenemos y no somos obedientes a la dirección de Dios, perdemos la oportunidad de que el Señor multiplique lo poco que tenemos. Ahora quiero preguntarle esto: ¿en dónde se multiplicó la harina y el aceite? ¿En las manos de quién? ¿De ella o del profeta? ¿En las manos de quién se multiplicó? ¿En dónde se multiplicaron los panes y los peces? ¿En las manos del niño o en las manos del profeta? ¿En dónde se multiplicó? Quiero enseñarle este principio, hermano, es muy importante. ¿En dónde es que se multiplica el dinero? ¿En mi bolsillo o en la iglesia? En el reino de Dios. ¿Entiende esto, hermano? Si usted permanece, usted puede decir: no, yo no, esto es mío. Pues ese se va a comportar con las leyes naturales. Pero si usted entiende el principio espiritual, hermano, usted sabe que esto, si usted tiene una dirección de Dios, usted convierte ese billete en una semilla que luego se va a multiplicar en las manos del Señor. Lo interesante de esto es que así funciona el Señor. El Señor funciona con base en una semilla. Ahora, quiero preguntarle: ¿Dios hubiera podido crear el trigo o la harina y el aceite? ¿Hubiera podido decir: esta agua se va a convertir en aceite y aquí esto se va a convertir en trigo? Y entonces la viuda y ellos hubieran podido tener todo el milagro completo. ¿Por qué Dios no lo hizo así? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no lo hizo así? Porque Dios siempre utiliza una semilla para multiplicar. Nunca Dios hace las cosas al 100%. Él espera que usted haga su parte, y nuestra parte es una semilla. La parte de Él es la multiplicación, la abundancia, la suplencia, el soporte, la estructura, la solidez de su economía. Esa es la parte de Él. Pero la parte nuestra, porque decimos: mi trabajo es creer, la parte nuestra es una semilla. Y siempre usted verá a Dios funcionando de esa misma manera.
Vamos al otro milagro. El Señor le dijo a los discípulos, estaba predicando y estaba toda la multitud, 5,000 personas. Y le dice a los discípulos, la gente está aquí cansada, ¿por qué no les dan ustedes de comer? Esa pregunta siempre me ha inquietado y me ha encantado además, porque le dice a los discípulos, denles ustedes de comer. Vamos a suponer, Daniel, si yo te dijera, danos de comer a todos nosotros esta noche, ¿qué pensarías? Pastor se enloqueció, ¿cierto? ¿Lo podrías hacer, Daniel? Quiero que nos des una lasaña, ¿verdad? De pollo y carne con salsa boloñesa y pan y una ensalada esta noche a todos nosotros. ¿Lo podrías hacer, Daniel? ¿Podrías hacerlo? Bueno, si usted dice el pastor se enloqueció, eso fue lo mismo que pensaron los discípulos del Señor cuando les dijo, denles ustedes de comer. El primero, el calculista. ¿Quiénes se identifican con el calculista? Todo lo calculan, todo lo quieren tener controlado, todo lo quieren tener bajo un plan, todo lo quieren tener medido, todo quieren que su futuro, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana está totalmente planificado. El calculista dijo lo siguiente, dijo 200 denarios de pan no bastarían para que comiera esa multitud. Le calculó, le echó el ojo, sacó sus cuentas, dijo 200 denarios. ¿Cuántos se identifican con ese? Oh, yo me identifico, ¿cierto que sí? No le dé pena. ¿Cuántos se identifican con el calculista? El que todo lo quiere tener controlado. Ese fue el primero que habló y dijo 200 denarios de pan no bastaría. El segundo, el recostado. ¿Saben qué dijo el recostado? El recostado vino y trajo al niño a Jesús. Le dijo, oye, Señor, yo no sé si alcance para todos, pero por lo menos, Señor, tú quieres almorzar hoy. Es que me da pena que tú pases en blanco. Este niño trae unos panes y unos peces más. ¿Qué es esto para tantos? Ese es el incrédulo, hermano. Ese es el que ve esto y lo menosprecia. Ese es el que se encuentra. Si se encuentra un billete de 50,000, eso, aleluya, Dios santo, gloria a Dios, esto es un milagro, un testimonio. Pero cuando se encuentra un billete de 1,000, dice, eso para qué, no lo recoja. El que menosprecia las cosas pequeñas. Sabes, nunca menosprecies el poder de una semilla. Nunca menosprecies las cosas pequeñas. Jamás menosprecies algo, por sencillo que parezca, por mínimo que parezca, por humilde que parezca. Nunca menosprecies a una persona por humilde que parezca. ¿Sabes eso? En la iglesia, hermano, no puedes menospreciar a alguien porque no tiene recursos, porque no tiene dinero. Porque tú no sabes si estás hablando con un Pablo, con un Pedro, con un apóstol de Dios. Tú no lo sabes, hermano. Nunca menosprecie las cosas pequeñas. ¿Quién se va a imaginar que un poquito de harina y un poquito de aceite marcarían la diferencia para una subsistencia de una hambruna de 3 años? ¿Quién se va a imaginar que 5 panes o 5 peces y los panes marcarían la diferencia para alimentar a toda una multitud? Entonces ahí está. Ese es el incrédulo, ¿no? Es más, ¿qué es esto para tantos? ¿Y saben de todos quién fue el que tuvo más fe? El niño. El niño. Porque el niño vino y dijo, aquí está mi almuerzo. El Señor habló de darles de comer a esta gente y yo aquí traigo mi almuerzo. ¿Cuántos quieren tener la fe como un niño? ¿Sabes, hermano? Un niño no duda. Un niño, tú le dices, las vacas vuelan y dice, ¿dónde, papito? ¿Cierto? Un niño, dígame usted, un niño filosofando acerca de la vida, un niño de 6 meses filosofa, se pregunta de dónde va a salir en la comida del día siguiente. Duda en que la inflación no lo deje comprarse el calzado de moda cuando tiene menos de un año de edad. Absolutamente no. Un niño es totalmente puro, inocente, solamente le cree al Señor. ¿Sabe cuál es el problema, hermano? Que nosotros estamos tan acostumbrados a pensar como adultos que hemos dejado de pensar como niños.
Tú y yo necesitamos volver a pensar con respecto a las verdades de Dios y respecto a los milagros de Dios como un niño inocente. ¿Cuántos saben que una semilla así se puede volver una gran provisión de Dios? Tú no lo sabes, hermano. Ahora, la viuda le hubiera podido decir al siervo de Dios: no, yo no te puedo hacer eso, porque es lo último que me queda. Mejor lo guardo. ¿Qué hace una semilla en tu bolsillo, hermano? Nada. Porque una semilla tiene poder solamente cuando es sembrada. Si la semilla no es sembrada, no tiene ningún poder. Yo les he dicho que hay semillas que pueden durar 2000 años en un frasco y no fructifican, no florecen. Pero solo cuando esa semilla se saca y se siembra en la tierra y dice que la semilla muere y se abre, ahí es que da fruto. La semilla en el bolsillo, ¿qué hace, hermano? Se convierte en plata de bolsillo, del día a día, y te la gastas y pierdes la oportunidad de Dios. ¿Por qué te estoy enseñando esto? Porque quiero abrir tu mente a otro sistema totalmente diferente que se llama el sistema de la fe. Bajo el sistema de la fe, una semilla es la subsistencia del mañana. Bajo el sistema de la fe, lo poco se convierte en lo mucho. Bajo el sistema de la fe, cuando yo doy a Dios, Él se encarga de mis necesidades. Bajo el sistema de la fe, hermano, las cosas imposibles se vuelven probables y son ocurribles. Bajo el sistema de la fe, y tú no lo sabes, tú puedes depender totalmente de Dios, y Dios nunca te desamparará, hermano. Todas mis necesidades se encuentran suplidas por mi Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? La empresa para la cual trabajas puede que el día de mañana deje de existir. Tú no lo sabes. ¿Y qué vas a hacer en ese momento? ¿Sabías, hermano, que en la década de los 40 en Estados Unidos, grandes empresarios, dueños de bancos, quebraron? ¿Y sabes qué era lo que se decía? Que ellos, al escuchar que habían quebrado, se lanzaban desde los edificios más altos de los Estados Unidos en New York. Y era frecuente, todos los días moría un empresario quebrado en bancarrota. ¿Por qué ellos preferirían morir a afrontar la vergüenza de la pobreza? ¿Por qué? Porque sus valores habían sido cambiados totalmente. Ellos nunca aprendieron a vivir por la fe. Usted puede ser un empresario, un hombre de negocios, o un ingeniero, o un arquitecto, o un abogado. Puede ganar 10 millones de pesos, 5 millones de pesos, 19 millones de pesos. Pero cuando usted está recibiendo esta conferencia, sabe, hermano, que usted no depende de esa empresa. Usted depende del Señor. Gloria a Dios. Eso es vivir por la fe. Elías estaba siendo enseñado a vivir por la fe. El Señor le dijo: tú no dependes de nadie, tú dependes de mí. Por eso te mando a la viuda. La viuda aprendió a vivir por la fe, porque dijo: esto era lo último que me quedaba, pero prefiero sembrarlo en el siervo de Dios, porque Él trae una palabra de Dios para mí que me bendice, y es una palabra de poder para mi subsistencia. Y cuando hizo eso, hermano, liberó el poder de Dios en una semilla. Quiero explicar todo de esta forma, hermano. Dios te está diciendo a ti que pongas una semilla en este tiempo, que uses esa semilla, que no la tengas guardada. Te la puedes comer incluso, pero la semilla no hará ninguna diferencia cuando te la comes o cuando la guardas en el bolsillo. La semilla necesita ser sembrada para que pueda producir. Si enseñas esto a tu familia, si vives por este principio, si lo vives de corazón, si le crees a Dios, si tú haces lo que Dios te está diciendo, si tienes una dirección de Dios, tenlo por seguro, hermano, que se va a cumplir en ti el salmo que dice lo siguiente, el proverbio que dice: yo no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nunca mendigarás
el pan, te dice el Señor. Nunca tendrás que robar para tener el pan, te dice el Señor. Siempre tendrás la provisión de Dios. Lo mejor de Dios está para ti, hermano. Habrá alimento en tu mesa, no solamente para ti, sino también para los tuyos. Si vas a encargar un bebé, encárgalo con tranquilidad, porque sabes, hermano, que cuando venga ese bebé, Dios suplirá todo lo que te falta para ti y también para los tuyos en tu descendencia. Gloria a Dios. Él nunca te fallará, porque este principio no falla en el Señor. Dígame amén, hermanos.